Muy buenas noches, Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor, avanzando en nuestra serie a través de la Biblia, un libro a la vez. Ya hemos abarcado hasta este momento la totalidad de todos los libros del Antiguo Testamento, empezando desde Génesis y terminando con el libro de Malaquías la semana pasada. Hemos podido concluir y resumir la idea principal desde los segmentos del Pentateuco, la parte histórica, los libros históricos, los libros de sabiduría, los profetas mayores y finalmente concluimos la semana pasada con los profetas menores. Con eso dicho y hecho, terminando esa etapa de escrituras, tenemos un periodo de 400 años de un gran silencio, donde aunque haya un vacío en la parte de revelación de parte de Dios, no es un vacío histórico, cultural o de desarrollo. Hay muchísimas cosas que estarán ocurriendo entre medio, desde revoluciones, guerras, a batallas, progreso, limitación, movimientos políticos por aquí y por allá. Pero en esencia, las 4 naciones que fueron previamente profetizados en el libro de Daniel, al mismo tiempo que con los otros profetas como Zacarías, desde los babilonios, los persas, los macedonios y ahora Roma, ahora ya ha culminado, ya ha ocurrido el periodo de las 70 semanas o 69 semanas que se menciona en el libro de Daniel, ya está llegando a su auge, a su final. Tenemos las ideas, las profecías de Abraham, de David, acerca de del Salvador, de lo que va a ser la salvación mundial, lo que va a ser el rey, el reinado, el profeta según Moisés, y un sinfín de profecías en el Antiguo Testamento que van a estar ya empezando a ocurrir a través de este personaje sobrenatural, más allá que un hombre, que es Jesús. Entonces, ocupamos eso como una pequeña sinopsis, un pequeño previo, para poder entregar esta esencia de lo que va a estar ocurriendo en el libro de Mateo. Ahora, como muchos ya saben, tal vez todos los que están aquí presentes, hay 4 evangelios. Ya está el evangelio de Mateo, o escrito según Mateo, lo que ocurrió según Jesús, o la vida de Jesús. Tenemos el evangelio escrito por Marcos, después Lucas y Juan. Y en las próximas semanas vamos a estar abarcando las dinámicas de estos 4 individuos que estaban siendo testigos oculares de las cosas que están ocurriendo. Ahora, el libro de Mateo es uno de mis favoritos cuando viene a los evangelios, ya que entrega una gran profundidad en el ámbito temático, como también en el ámbito profético del Antiguo Testamento. Algunos han dicho que la esencia de estos 4 evangelios sería lo similar a Mateo está escribiendo a una audiencia judía, entonces va a estar recalcando las cosas que son importantes para un judío saber cuando viene a El Salvador. Marcos es una audiencia ya romana, entonces es más conciso al grano. Lucas va a estar escribiendo a una audiencia más griego, más helenista, en el cual va a estar entregando una esencia más humana del Mesías, y Juan va a ser la epístola universal. Y vamos a ver similitudes y diferencias entre estos 4 diferentes escritores. Obviamente el autor es el mismo, que es el Espíritu Santo. Ahora, en el libro de Mateo, ya escrito por Leví o Mateo, nos va a dar 28 capítulos, los cuales se podrían dividir en diversas maneras. Entonces, no hay ninguna manera absoluta, completamente limpia de decir, ya, esta es la estructura, así se debería dividir. No obstante, yo tomé la libertad de dividir esto en 5 partes para poder entregarnos una idea general de lo que está ocurriendo, y así para nosotros ayudarnos a memorizar o a conocer o profundizarnos más en el tema. Entonces, el libro de Mateo lo vamos a dividir en 5 etapas, ya en estos 28 capítulos, en el cual vamos a ver, la primera es la presentación del Mesías, capítulos 1 al 4, luego vamos a estar viendo la manifestación del Mesías, su ministerio en sí, eso va a ser capítulos 5 al 11, luego vamos a tener capítulos 12 al 15, el quiebre, ya entonces tenemos la presentación, la manifestación o el ministerio de Mesías. Luego vamos a tener un quiebre entre Jesús y la institución religiosa ya estable. Eso va a ser capítulo 12 al 15. Luego vamos a avanzar con capítulos 16 al 20, lo que va a ser la reacción.
la reacción de los fariseos, la reacción del mundo, la reacción de los discípulos, la manera en que la gente va a estar contestando a esta esencia. Y finalmente, capítulo 21-28, vamos a ver la conclusión de todos estos temas. Ya estoy siendo atacado por zancudo acá. Culminando el tema capítulo 21-28, la semana de la pasión, la última semana de Cristo, lo que va a ser el término realmente en esencia de la ley y lo que va a ser el comienzo de la gracia a través de... Ahí lo agarré. Lo que va a ser a través de la gracia y la resurrección de Jesucristo. Entonces, volviendo al principio, eso van a ser las 5 categorías que vamos a estar viendo el día de hoy. La presentación del Mesías, ¿ya? Y cada una de estas categorías, en vez de ver cada detalle, lo cual nos tomaría obviamente mucho más que una clase, voy a tomar 3 principios que encuentro dignos de recalcar dentro de esta idea principal. Entonces, con la presentación del Mesías, capítulo 1 de Mateo, vemos lo que va a ser la genealogía de Jesús según José, ¿ya? A diferencia de la genealogía de Jesús en el libro de Lucas, que va a ser a través de María. Ahora, acá en esta genealogía vemos 3 grupos de 14 individuos, ya en el árbol genealógico de Jesús, y si uno ve el número 7, 14 siendo 7 por 2, vemos 6 sets de 7, ¿ya? 6 sets de 7, ya en el estudio de numerología en la Biblia, el número 7 siempre hace referencia a algo completado, algo terminado, un ciclo completo. Por ejemplo, la creación del hombre, la creación del mundo, ya los 7 días de la creación fueron 7 días. Y vemos diferentes elementos similares, sea en el libro de Daniel cuando viene al juicio, sea los 70 años de cautiverio, sea diferentes temas dentro de ese número. 7 tiene un gran número de importancia. Y el número de 6 se atribuye muchas veces al número del hombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hombre fue creado el 6º día. Entonces, si uno querría hacer un argumento numerológicamente, lo podría hacer, porque se hace un pequeño énfasis en esos números, que Jesús sería el hombre perfecto, ¿ya? El hombre número 6 con los ciclos de 7, entonces sería el hombre realmente perfecto, lo cual es Jesús. Pero empieza el primer ciclo de 14 con Abraham, termina con David, después de David a la deportación otros 14 individuos en este árbol genealógico, y finalmente desde la deportación hasta José, el último ciclo de 14. ¿Y qué podemos nosotros recalcar con todo esto, la importancia? Bueno, vemos con Abraham la promesa del Salvador, ya que en él van a ser benditas todas las naciones a través de su semilla, a través de su descendiente. Además vemos en el caso del rey David las promesas dadívicas acerca de el reinado futuro de Mesías iba a ser similar a la de David. Y bueno, en el tema de la deportación hasta José podemos ver el recalco de la caída y además el tema de la restauración y la promesa de Dios. Entonces es interesante, uno puede sacar conclusiones de su propia opinión, no obstante terminan siendo subjetivos, ¿ya? Luego también en ese mismo capítulo 1 vemos la interacción entre José y el ángel, donde José quería dejar a su esposa ir, a su prometida, a su novia. En esencia ya estaban comprometidos, pero no había llegado el tiempo de consumir el matrimonio, entonces ella era virgen. Y en toda esa dinámica, José, como era un hombre justo, iba a dejar a María. Pero lo iba a hacer secretamente, no iba a hacer un gran escándalo, no iba a pedir ningún tipo de recompensa financiera, sino iba a hacer lo que él sentía era correcto. Pero como esto era algo milagroso, algo sobrenatural, Dios estaba dentro de esto, obviamente, y vemos esa interacción con el ángel. Ahora, el segundo punto que me gustaría recalcar dentro de la presentación del Mesías es, entramos en la historia navideña de los magos, ¿ya? Yo lo llamo los Reyes Magos porque siempre me crié con eso, aunque la Biblia solamente los llama como magos, los cuales son magis. Son un grupo de estudiadores de los cosmos, del Medio Oriente, de la provincia donde está Irán, que sean los medo-persas, y que ellos habían visto la señal de la estrella y habían venido. Entonces, acá el punto importante, bueno, vemos muchas profecías en este punto en sí cumplidos. Primeramente vemos el tema de que sabían que iba a ser en Belén el nacimiento de Jesús, y eso lo vemos en Miqueas.
Vemos las naciones vienen a adorar al Mesías, eso lo vemos en Isaías 60, y el nacimiento virginal en Isaías 60. Ahora, un dato importante para nosotros también recalcar es la diferencia entre el reporte del libro de Mateo y el reporte en el libro de Lucas. ¿Ya? Muchas veces en el set navideño vamos a tener al establo, Jesús y ahí los pastores alrededor y los reyes magos justo afuera o ya ha entrado a entregar los presentes. Pero estos dos grupos de personas, los pastores y los reyes magos, no llegan al mismo tiempo. ¿Ya? Incluso algunos podrían hasta postular la idea de que ya eran 2 años, por lo menos, de diferencia de cuando nació Jesús y ya habían llegado los reyes magos. Ahora, o los magis. Vemos cómo Dios estaba trabajando en eso. Bueno, vemos la presentación del Mesías, vemos los regalos, ya oro, incienso y mirra, lo que esos 3 elementos representan, ya representan los 3 oficios de Cristo como rey, el oro, el incienso como sacerdote en el tema de su función sacerdocial de oración y presentarse ante Dios de parte del hombre, y finalmente la mirra como elemento profético acerca de la muerte de Jesús, el embalsamiento de Jesús. Entonces tenemos a Jesús como rey, como profeta y también finalmente como como sacerdote y finalmente como profeta. Luego en la presentación entramos ya en lo que va a ser el capítulo 3 del libro de Mateos, donde entramos en el bautismo de Jesús, ya su comienzo en la orden sacerdocial. Ahora es importante destacar que Jesús no necesitaba ser bautizado para remisión de pecado. Jesús no necesitaba ser bautizado para arrepentirse. Jesús no tenía que ser bautizado para entrar a una iglesia. Todos esos son diferentes puntos que son importantes destacar, ¿ya? Juan el Bautista estaba predicando para el arrepentimiento de pecado, entonces era una manera de confesar su pecado, ser lavado y ser renovado para la presentación del Mesías. Jesús no necesitaba eso. Ya no había iglesia para ser bautizado para aquella iglesia. Ese es un nuevo bautismo que va a estar ocurriendo a través de la iglesia. Entonces Jesús fue bautizado para, número 1, cumplir toda justicia cuando venía al oficio de Jesús como sumo sacerdote. ¿Ya? El sumo sacerdote, antes de hacer cualquier oficio dentro del tabernáculo o del templo más adelante, tenía que pasar por un proceso de purificación. Entonces, para cumplir ese requisito de justicia, de hacer las normativas que correspondían como sacerdote, Jesús está implementando aquella acción. Luego en esta introducción al ministerio, entonces tiene el bautismo y rápidamente entra en los 40 días de la tentación, ¿ya? Esperando las instrucciones, las direcciones y el llamado del Padre. Estaba ahí esperando hasta que Jehová se iba a manifestar a él en su ministerio. Y ahí entra Satanás y le empieza a tentar con diversas cosas acerca de dándole todos los reinos, convirtiendo piedra en pan, demostrándole a todos que él era el Mesías y un sinfín de diferentes cosas. Pero el punto principal acá vemos también una similitud con lo que ocurrió con Moisés, estando en el monte de Sinaí, 40 días sin comer, sin tomar, ahí en la presencia de Dios, recibiendo lo que iba a ser la ley, siendo comisionado en pocas palabras para esta nueva función del tabernáculo. Y Jesús estaba en esa misma imagen, donde iba a estar recibiendo sus instrucciones para la institución, los próximos 3 años de ministerio, obviamente, pero luego lo que iba a ser el comienzo de la iglesia. Entonces, esos son todos diferentes imágenes, vamos a ver muchas imágenes, tipologías, profecías cumplidas a través de Jesús en el libro de Mateo. Pero eso sería la presentación de Jesús, ¿ya? Acá es donde se está exponiendo ya las primeras partes, el fundamento, la base, para luego avanzar con lo que va a ser el ministerio. Entonces, eso nos lleva al segundo punto del libro de Mateo, que va a ser capítulo 5 al 11, donde vemos la manifestación del Mesías. Y acá, de nuevo, vamos a ver 3 puntos principales acerca de la manifestación o la expresión de su ministerio, el cual comenzamos con capítulo 7, mejor dicho, del 5 al 7. Capítulo 5 al 7, vemos uno de los sermones más importantes, más conocidos acerca de Jesús, y ese es el Sermón del Monte. Dentro del Sermón del Monte tenemos
una variedad de temas que se están exponiendo, pero sumamente profundo, sumamente práctico, muy aplicativo, donde se está contrastando lo que es el sistema humano, legalista, que tenían los fariseos en esos tiempos, de las salvaciones por obras, y Jesús exponiendo lo que verdaderamente es la justicia según la misericordia y el juicio de Dios, que va a ser eventualmente la gracia. Entonces acá se va a estar viendo este contraste entre lo que el mundo religioso está diciendo y lo que verdaderamente Dios quiere. Ahora, esto comienza con el tema de las bienaventuranzas, donde dice: bienaventurados son los pobres en espíritu, bienaventurados son los mansos, los quebrantados, los que lloran, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y va a estar dando 8 a 9 diferentes bienaventuranzas, donde se va a estar viendo en esencia a aquella gente que va a ser bendecida por Dios. Entonces, son elementos que nosotros deberíamos aferrarnos a nosotros, en nuestros corazones, para tratar de aplicar en nuestra vida, porque son las cosas que a Dios más le interesa. Y si se dan cuenta, en los capítulos 5 al 7, en este Sermón del Monte, no se habla nada de sacrificio, no se habla nada de rituales, no se habla nada de legalismo, sino está realmente demostrando luz a el tema de espiritualidad. Entonces, habla acerca de ello, luego habla acerca de que si queremos entrar en el reino de Dios, nuestra justicia debe ser superior a lo de los fariseos. Ahora, el tema de los fariseos se va a mencionar mucho en el libro de Mateo. ¿Por qué? Porque va a haber esta lucha religiosa de quién es verdaderamente iluminado en el tema. Ahora, no hay que minimizar el hecho de que los fariseos representan en esencia salvación por obras. Y ellos son, si hay alguien acá que podría realmente jactarse de buenas obras, serían los fariseos. Ayunaban 2 veces por semana, hacían muchos sacrificios, hacían muchas cosas religiosas, se abstenían de muchas cosas, y era todo el esfuerzo humano para alcanzar la salvación. Y Cristo viene a deshacer aquella lógica. Y se va a estar viendo a través de todo el texto. Pero va a haber una gran lucha entre ellos dos. Vamos a ver también la vista acerca de lo que es pureza sexual, amor fraternal, el trato con los enemigos, lo que es la oración, lo que son las buenas obras, lo que van a hacer dando a los pobres, buscando primeramente el reino de Dios, haciendo verdaderos tesoros en la eternidad. Y de nuevo, si hay un texto que podrían leer esta semana acerca de Mateo para estar en sintonía con este estudio, sería Mateo 5 al 7. Sumamente bueno, he hecho ya un par de veces serie en el pasado, tal vez hasta 3. Me encanta ese segmento de escritura. Ahora, eso luego nos empuja ya en la manifestación del Mesías. Ahí vemos el mensaje del reino de Dios. Luego, capítulo 8 al 9 avanza con la manifestación del ministerio, pero dando realmente la prueba contundente de dónde viene su autoridad. Y vamos a ver 9 diferentes milagros, desde sanidades a exorcismo, a milagros con los elementos, donde una tempestad va a ser calmada, y realmente empieza a entregar el elemento sobrenatural. Y este elemento sobrenatural va por encima de cualquier estafa, de cualquier movimiento actual de milagros que muchas veces, si no todas las veces, son implementados para lucrarse, para aprovecharse de la persona, pero son fraudes sumamente fáciles de determinar, ver, son implementando el tema de emocionalismo y trucos baratos. Pero en el caso de Jesús, no. Acá estamos viendo gente resucitar de la muerte, gente que verdaderamente tenía enfermedades, que fueron curados, tempestades que verdaderamente fueron calmados en el auge de la tormenta, y realmente dejaban sin duda a aquellos que estaban ahí presentes una confianza fuerte de saber de que este era un hombre diferente, ¿ya? ¿Cuántas personas verdaderamente se ven en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que tenían estos tipos de poderes, se ven estos tipos de manifestaciones, esta expresión de la presencia de Dios? Bueno, tenemos a Moisés y Aarón, tenemos a Elías y Eliseo, y eso es prácticamente casi la totalidad de todas las personas que vemos que tienen poderes sobrenaturales para lograr algún tipo de milagro a través de
su directa proclamación, no milagros que ocurrieron sobre las personas. ¿Ya? Por ejemplo, Daniel y los amigos sobrevivieron a ser lanzados en el lago en el horno de fuego, pero no fue algo que ellos lograron, fue un milagro de Dios. ¿Ya? Que Daniel no haya sido comido por los leones no fue algo que Daniel hizo, fue algo que hizo Dios. Pero en el caso de Moisés, Aarón, Elías y Eliseo, ellos hicieron milagros públicos que demostraban en esencia el poder que Dios había entregado a estos profetas para su ministerio. Entonces tenemos estos 9 milagros sobrenaturales, y esto realmente le da un gran fervor, una gran prueba, porque en el libro de Isaías se mencionó que el Mesías iba a tener poderes de hacer a los cojos caminar, hacer a los ciegos ver, hacer a los sordos escuchar, y un sinfín de otros textos. Ahí pueden volver al estudio del libro de Isaías. Bueno, el tercer punto que me gustaría recalcar dentro de este segundo segmento, donde vemos la manifestación del Mesías, tiene que ver con respecto a la comisión de los 12 apóstoles. ¿Ya? Entonces, tenemos el mensaje del Mesías, tenemos el poder del Mesías y ahora tenemos a los mensajeros del Mesías, su equipo. Y esto es bien significativo que vemos en el capítulo 10. Y la razón principal es porque acá Jesús empieza a mencionar a los apóstoles que va a haber un cierto nivel grande de oposición. Cuando vemos a David realmente gobierna y tiene el favor de Dios y establece su reino y esto florece. Pero en el caso de Jesús, siendo el segundo David, no va a ser tan así en esta primera venida del Mesías. Y está hablando previamente de que va a haber una oposición. ¿Y de quién va a venir la oposición? Bueno, del grupo que vamos a estar mencionando más adelante, de los gobernadores, de los líderes religiosos. Pero además vemos que el tipo de personas que fueron ocupados para este equipo, ¿ya? Estos eran gente común, como tú y yo. No eran los eruditos, no eran los poderosos, no eran la gente que tenía influencia, no era la gente que eran con cargo importante político, sino eran gente comunes, eran gente con la cual la gente podía sentirse identificado relacionalmente. Eran en algunos casos idealistas. Tenemos a Simón el Celote, tenemos a un herodiano, tenemos a los pescadores. Entonces tenemos una esencia de idealismo. Ya no eran perfectos esta gente, pero eran gente con ideales. Pero sobre todos, la historia establece que eran gente cuyos corazones fueron transformados por Dios. Donde 11 de ellos, bueno, 10 de ellos, ¿ya? Judas cometió suicidio y no era dentro de los que iban a ser usados por Dios para propagar el Evangelio. Entonces nos quedamos con 11. De esos 11, Juan sufrió, sufrió brutalmente, pero murió en paz. Pero los otros 10 mueren muertes mártires y trágicas, ¿ya? Historiadores, ya gente que escribió durante el primer y segundo siglo hablan acerca de Pedro siendo crucificado al revés. Tenemos a Jacobo el menor o Santiago el menor, como algunos lo quieren referir, ¿ya? Quien fue lanzado del mismo pináculo que Satanás puso a Jesús para que fuera lanzado y que todo el mundo viera que Jesús era el Mesías. Fue lanzado desde arriba, cayó, no murió, y fue una caída de 30 metros, entonces como un edificio del piso 10, y alguien llegó con un mazo y le reventó la cabeza, ¿ya? Y el historiador Josefo escribe que la caída en el año 70 después de Cristo a Roma fue el producto del juicio de Dios de haber matado a Santiago el Justo, se llamaba en ese tiempo, o Jacobo el Justo. Pero tenemos gente muerta con espadas, decapitadas, crucificados, con lanzas y un sinfín de diferentes maneras. Entonces, estos son el tipo de personas que Jesús eligió para este ministerio. Gente que, según el mundo, también no tenía mucho que ofrecer, pero según la fuerza en el corazón, la fuerza espiritual, Dios entregó esa fortaleza para poder llegar a aquellas muertes. ¿Y por qué Jehová dejaría muertes tan brutales a esta gente tan buena? Y la razón principal era para poder establecer, ¿ya? Ahora, esto es subjetivo, no estoy diciendo que la Biblia dice esto, pero encuentro evidencia bastante fuerte de por qué murieron muertes tan trágicas. Era para que se pudiera manifestar verdaderamente que este mensaje no era para lucro, no era para placer propio, no era algo falso, sino ellos estaban dispuestos a morir
por aquellos principios por los cuales ellos conocían como verdad. Entonces, ese siendo el caso, nos da a nosotros una mayor fortaleza, es decir, si Jesús murió por la cruz, ¿ya?, y resucitó el tercer día, y todos estos apóstoles que vieron a Jesús, escucharon el mensaje y murieron por esta causa, demuestra la validez de que lo que ellos estaban enseñando no era algo fabricado, porque nadie muere por una mentira. Bueno, acá vemos la manifestación, capítulo 5 al 11. Entonces acá vemos la expresión de lo que es el ministerio. Se está construyendo en esencia la dinámica de qué va a ser el ministerio de Jesús. Pero rápidamente del capítulo 12 al 15 vamos a ver un quiebre entre Jesús y la institución religiosa. Ahora, Jesús no estaba interesado en arreglar la institución religiosa. Por eso cuando Él dice que no se pone vino nuevo en odres viejas, o no se pone en una vestidura rota un parche nuevo, porque va a deshacer tanto el parche como la vestidura nueva, Jesús está diciendo que no vengo a arreglar el sistema antiguo, no vengo a parcharlo, vengo a establecer un nuevo sistema sobre mejores principios, donde el hombre fracasó y no pudo lograrlo a través de las buenas obras, sino eran todo expresiones de juicio para que nosotros supiéramos que por nuestro propio mérito no podríamos ser salvos. Jesús cumple todo ello y ahora va a entregar este nuevo sistema. Pero vemos acá, desde el capítulo 12 al 15. Número 1, se ve latente este quiebre porque Jesús hace algo que va en contra completamente de la tradición judía, donde se había sobrelegalizado un principio que era para el beneficio del hombre, el cual era el sábado. El sábado había sido entregado para que el hombre no trabajara, para que el hombre descansara y para que el hombre buscara a Dios. Entonces, un día Jesús la gente está hambriento de sus discípulos y le dice, vayan a comer, acá está el terreno. Pero como se había sobrelegalizado a través de los rituales del hombre, que no se podía ni siquiera recoger una espiga, Jesús empieza a recalcar la hipocresía de sus leyes. Entonces ellos van a comer y vienen a reclamarle a Jesús, y Jesús le dice, ¿acaso David no hizo peor que comió comida sagrada del templo en el día de sábado y nada le pasó? Después sana a un hombre que tenía la mano seca en el día sábado y hace todas estas cosas en el día sábado para recalcarle que Jesús no se va a conformar al sistema humano, sino el sistema humano debería conformarse a Dios. Y de la misma manera vemos esta rabia, esta frustración, este enojo, donde se construye al punto donde luego van a blasfemar a Jesús. Es decir, que el trabajo que está haciendo él está haciendo a través de la obra de Belcebú o de Satanás, y que esto no es de Dios, y que esto es satánico, y un sinfín de blasfemia. Y realmente eso Jesús declara ya han blasfemado al Padre, están blasfemando a mí. Ya cuando llegue el tema de blasfemar al Espíritu Santo va a ser demasiado tarde. Israel va a caer, ¿ya? Y esa va a ser una lección aparte de lo del pecado imperdonable. Pero acá estamos viendo este quiebre, donde ya los líderes religiosos proclaman abiertamente, Jesús no es uno de los nuestros. Y este es el resultado de que Jesús realmente en su cara demuestra de que Él es Señor sobre el día sábado y que Él puede hacer lo que Él quiere porque es Dios. Ahora, Jesús no viene a romper las reglas de Dios, sino viene a cumplirlas. Pero lo que está concentrado es deshacer aquel legalismo tan fuerte que está haciendo una distracción de la obra de Dios. Entonces, el quiebre número 2 se ve en capítulo 13 cuando Jesús empieza a enseñar ahora con parábolas. Ahora, la enseñanza de parábola, vamos a ver 7 parábolas, ya no son las únicas que ocupa Jesús, pero vemos una gran concentración de estas parábolas acá, que está hablando acerca del reino de Dios, la obra de Dios, la oposición que va a haber acerca de esto. Pero el quiebre es que Jesús empieza a designar sus enseñanzas a un cierto grupo de discípulos y lo está privando, está poniendo de lado a aquellos que tenían el monopolio de la escritura. Entonces, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, ellos tomaron la escritura, en pocas palabras, hicieron un boicot, se lo robaron, se lo secuestraron, y ellos eran los únicos intérpretes de la ley. Algo que ocurrió también bien parecido en el sistema del movimiento católico, donde solamente se podía enseñar la Biblia en latín y estaba solamente diseñada para poder ser entendido e interpretado solamente por los sacerdotes, ¿ya?
Entonces Jesús está viniendo y está removiendo a aquellos líderes religiosos de tener ese monopolio y lo entrega. Entonces haciendo de nuevo una segunda brecha. La tercera brecha que yo podría ver acá entre capítulos 12 y 15 es la muerte de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista es el cumplimiento de ese espíritu de Elías que iba a venir para preparar el camino de Jesús. Pero Juan el Bautista era considerado por la nación como un buen profeta, porque se vistió, actuó y vivió como Elías, como uno de los profetas. No obstante, los fariseos estaban en contra de ellos, porque Juan decía que ellos eran una generación de víboras, ¿ya? Eran realmente un parásito, en otras palabras, eran gente que no temía el juicio de Dios. Y no era, los fariseos no les gustaba mucho Juan el Bautista. No obstante, porque ellos sabían que Juan el Bautista era considerado profeta dentro del pueblo, ellos mantenían su distancia. Pero Juan el Bautista, una vez muerto, ya tenían un peso menos. Ahora, Juan el Bautista había declarado que Jesús era el Mesías y que él era aquel que era superior a él y que iba a venir a bautizar en fuego. Entonces, ese sello de aprobación de este hombre sagrado ahora se remueve. Y ahora se hace más latente este quiebre. Ahora, Jesús no necesita de Juan el Bautista para hacer su ministerio, tampoco necesita de Juan el Bautista para ser establecido como Mesías, pero para la población ahí presente, para el fariseo, que creía que si es que yo me puedo deshacer de Juan, va a tener menos peso Jesús y podemos empezar a remover este problema. Ahora, de nuevo, en el caso de Jesús, cuando llegó, fue poco a poco escalando su popularidad, fue poco a poco que empezó a crecer su influencia, y lo que al principio se veía como algo insignificativo, como tal vez un rabino más, un líder más, ahora lentamente se empezó a tornar en un enemigo de su estabilidad, de los fariseos. Ahora, la reacción, capítulo 16 al 20 del libro de Mateo, vemos la reacción. Y acá vamos a estar viendo una brecha haciéndose bastante grande entre dos grupos de personas. Aquellos que van a ver y ser iluminados en creer en Jesús, y en el grupo que va a ser cegado y va a rechazar a Jesús. Entonces, comenzamos con el grupo que fue cegado. En capítulo 16, Jesús habla acerca de los fariseos y de la ceguera que ellos tenían, y le empezó a decir que tengan cuidado de aquella levadura, de aquella enseñanza que ellos tenían, porque no era de Dios, ¿ya? Podían impresionar, pero la realidad es que esa impresión que ellos trataban de generar no era algo que venía de parte de Dios. Y si no viene de parte de Dios, realmente es innecesario querer creer, escuchar o seguir. Pero estos fariseos, no importaba cuánto ellos vieran las señales, no importaba cuánto ellos podrían ver los milagros, no importaba las enseñanzas, no importaba el avivamiento espiritual de la nación, para ellos, mientras más Jesús hacía, mayor era su molestia con él. Ahora, eso nos lleva a un segundo grupo de personas que era cegado, y ahí tenemos el caso del joven rico. Y en el caso del joven rico, lo que podemos nosotros aprender acerca de ello era que él fue cegado según las cosas de este mundo. Que aunque le gustaba a Jesús, aunque le gustaba la enseñanza, encontraba que tal vez era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre digno de aprender. Cuando Jesús le recalcó el error, él no estaba dispuesto a cambiar a causa de él.